Imaginemos un universo donde, hipotéticamente hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido pero a la vez muy distinto se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Vayamos ahí, a ese multiverso. ¿Será verdad que el pueblo tiene a los dirigentes que se merece? ¿Será en verdad que merecemos tener un presidente como Andrés Manuel López Obrador? En los últimos años hemos visto una transformación de los presidentes de los diferentes países, pasando desde los más carismáticos, los polémicos y los radicales. Pensando en Donald Trump, Putin, Bukele, últimamente el recién electo Milei de Argentina y desde luego AMLO. Cada uno con distintas personalidades y estrategias para llevar y gobernar a sus países. ¿Qué sería de México si en vez de que fuese AMLO nuestro presidente, fuese el presidente de alguno de estos otros países quien gobierne México? Bienvenidos a Hipotéticamente, y hoy de eso vamos a platicar, de un mundo alterno donde no fuese Andrés Manuel nuestro presidente, sino cualquier otro presidente de los países que actualmente están gobernando o que de esos del pasado que han gobernado. Guacho, bienvenido. Dani, bienvenido aquí por primera vez a la mesa. Vamos a platicar de este mundo alterno. Bueno, pues hay mucha tela donde cortar, ¿no? Cada uno de las, yo creo que de los presidentes de los que mencionaste, está electo y está en el lugar en el que está por algo. Vamos a poner el ejemplo de Bukele, ¿no? Bukele, él lleva a la mesa de debate una cuestión que estaba azotando a su país, que era la seguridad. O sea, era un lugar donde literalmente la gente ya no podía vivir en paz, donde las pandillas ya estaban literalmente, eran dueñas de todo, y él les dice algo: bueno, yo les voy a traer seguridad. Y lo curioso, a diferencia de otros que nos prometieron, es que él, o sea, esa aprobación que tiene en su país, ese cariño que le tienen, es porque él lo promete y lo cumple, ¿sí? Pese a de que hay organismos internacionales que dicen no, que los presos que están ahí tienen sus derechos, que bueno, es algo que no es tema del día de hoy, pero él cumple la promesa, lleva ese y disminuye enormemente las tasas de criminalidad, ¿okay? Y yo creo que esa es una de las cuestiones que ahora, en otras narrativas, digamos, económicas, geopolíticas o de desarrollo en salud y todo, no sabemos mucho del país. O sea, de lo que se habla es de la cuestión de seguridad, ¿no? De cómo les, pues, una comida y sin camisa y así, ¿no? Entonces, creo que esa parte digamos, de la forma enérgica de respaldar tus palabras con tus hechos, es lo que lo ha puesto a él en el mirador donde está, y es lo que está haciendo de que, si bien tenga sus detractores, tenga, yo creo que más personas que lo quieren, sí, perpetuarlo ahí, tenerlo ahí, por esa sensación de seguridad que le da a ese país. Entonces, yo creo que esa parte sí sería algo así como que nos den un poquito por acá, por aquí nos prometieron, y pues nos dieron a tole con el dedo. Entonces, y supuestamente la estrategia que era de paz y de abrazos, pues vemos que es una estrategia que pues es fallida. Entonces yo creo que esa es una de las cuestiones que a este presidente le pudiéramos prestar, ¿no? Para construir un presidente ideal aquí en nuestro país. Estoy de acuerdo. Yo creo que, si bien dices la popularidad que tiene el presidente Nayib, es pues justamente porque puso en la mesa las cartas y luego las jugó y cumplió las promesas que dijo que iba a hacer. Sin embargo, esto es algo que no debería de sorprendernos, porque ya estamos tan mal acostumbrados a que los políticos vienen y nos prometen y luego no cumplen, que pues cuando un político así lo hace es como disruptivo, como wow, está haciendo algo que nunca nadie más ha hecho. Y pues eso no debería de pasar. En realidad deberíamos de estar acostumbrados a que todos los políticos hagan lo que Nayib Bukele está haciendo en El Salvador. Así es, así es. Hace unas semanas salió un video de una de las candidatas a la presidencia de México, que incluso si yo digo la frase como ella la dijo, también la voy a decir mal, pero pues ya traduciéndolo al español era eso, ¿no? Que lo que prometes lo cumplas. Y efectivamente, como dice Daniel, ya nos acostumbramos a, sí, es que el político lo va, ya hasta hacemos memes de que van a empezar ahorita a pasar, ahorita que ya van a empezar las campañas, van a pasar y no los vamos a volver, ya lo vemos tan normal. Y eso fue algo que llama mucho la atención, ¿no? Que el mayor problema era la inseguridad
y lo ha resuelto. Y en temas económicos, obviamente que la iniciativa privada ya empieza a voltear otra vez hacia esta nación y va a empezar otra vez a inyectar dinero, porque ¿quién quería invertir en un lugar donde abrías una tienda y iba a cerrar por el derecho de piso, que lamentablemente en nuestro país ya es muy común igual escuchar que, pues ya me pidieron para... Incluso tú y yo lo hemos platicado en corto, sabemos gente que le han pedido dinero y ha tenido que cerrar, ha tenido que irse a otro lugar. Entonces creo que si tuviéramos a este presidente aquí, pues esto de los abrazos y no balazos no estuvieran sucediendo, y sería otra la realidad. Que también me llama la atención cuando a veces agarran a un delincuente, ¿no? Y dice la mamá, pues es que nada más estaba ganando el pan de cada día. No, o sea, no podemos justificar una acción delictiva, y entonces tal vez igual tendríamos a derechos humanos encima de esta situación, ¿no? Aunque ahorita ya van a desaparecer la Comisión de Derechos Humanos, pero pues esto estaría pasando. Tal vez sí se estarían resolviendo algunos problemas de inseguridad que nos surgen aquí en nuestro país. Hay una frase célebre que no recuerdo muy bien, pero dice algo más o menos como que la libertad de uno acaba donde inicia la del otro. Entonces es justamente como dices este ejemplo, ¿no? De la mamá que dice, es que estaba ganando el pan de cada día. Sí, pero ¿a costa de qué? ¿No? Sí, bueno, otro de los presidentes que mencionaste hace un ratito, que es muy, digamos así, podríamos decir, tipo tabú el mencionarlo. Bueno, ¿qué le podemos sacar, ¿no? Para nosotros, ¿no? Es Vladimir Putin, ¿okay? Porque si bien ahorita se ha puesto como en un foco de que es un tirano, está llevando una guerra que no tiene sentido, etcétera, etcétera, y 20,000 cosas alrededor, en su país realmente, o sea, tiene una tasa de aprobación, pues, digamos, a considerar, ¿no? O sea, la gente que está ahí lo quiere por lo que está haciendo, ¿ok? Y si bien lo que era Rusia, antes era un país enorme, la URSS, que ahorita ya es mucho más pequeña, y muchos de los países que se han ido separando, pues han ido independizando y girando por ahí a otros países. Tiene digamos, a pesar del sistema económico que tiene y representa un poderío económico y militar que pone a temblar a las otras naciones, o sea, naciones que tienen otro sistema económico, ¿okay? Y ellos, desde el punto de vista todavía del socialismo, tienen todavía un empuje enorme, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita que regresemos del corte, podemos hablar un poquito de este presidente y otros más que vamos a tomar para ver cómo construiríamos ahí nuestro menjurje de presidente ideal, ¿no? Para tener aquí en México. Regresamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Y bueno, regresamos aquí en Hipotéticamente Hablando y nos quedamos hablando acerca de Vladimir Putin, ¿no? Las políticas gubernamentales, sus enfoques particulares que tiene él en temas como son la economía, la seguridad, las relaciones internacionales, porque pues hay dos grandes bloques, creo que consideramos, ¿no? en este planeta, y cómo ha impactado sus decisiones en la toma de decisiones a nivel geopolítico, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué le podríamos sacar a este presidente o esta forma de dirigir un país que pudiera ayudarnos en nuestro país? Definitivamente en materia económica, Rusia, o sea, Rusia aparentemente no comulga con el capitalismo, pero sí propicia un ambiente muy seguro en su mercado interno. No ofreció una distribución equitativa de la riqueza, pero sí garantizó que los mercados internos consumieran lo que se está produciendo, y esto, ¿qué trae como consecuencia? Que si tú trabajas vas a obtener dinero. Entonces, de alguna forma motiva a la población para
producir riqueza, a diferencia que con el presidente que tenemos acá, pues con el clientelismo político la gente se conforma con su dinerito del bienestar, y mucha gente yo he visto que no, pues me va a llegar mi ayuda, entonces ¿para qué me esfuerzo? En el caso de Putin, que igual es un sistema socialista, pero lo que propicia es la competencia interna, entonces sí genera la riqueza que se necesita, ¿no? Y el que quiere trabajar genera riqueza, entonces eso sería muy bueno para nuestro país, que en realidad busquemos la riqueza propia, sí, con la ayuda del gobierno o con el control del mercado a través del gobierno. Eso sería muy bueno. ¿Qué sería malo de Putin? Que algo que le tememos muchos acá en México es la posible reelección de Andrés Manuel. Ya vemos que está llegando al fin del sexenio y ya hay candidatas, y al parecer en ninguna de las iniciativas que se están discutiendo hablan de una posible reelección, cosa que pues en Rusia no. O sea, ya tenemos varios periodos de gobierno de Putin, entonces eso sí no nos gustaría, bueno, en lo particular no me gustaría la reelección de algún presidente. Como diría, ¿no? Si hablando de este tema económico, si quieres darle de comer a un hombre, enséñale a pescar y va a comer todos los días, y si no, pues dale un pez y va a comer un solo día, ¿no? Y esto es lo que el gobierno de Vladimir Putin propicia en los ciudadanos, el decir, no, pues esfuérzate y vas a tener una mejor calidad de vida con los apoyos del gobierno, pero por tu cuenta. Sí, hay otra cuestión de otro presidente que mencionábamos hace un ratito, que es alguien que pues todavía está empezando, ¿no? Milei en Argentina, ¿ok? Bueno, es muy pronto tal vez para poder hablar al respecto de, bueno, cómo le va a ir a él, cómo le está yendo, qué expectativas tiene Argentina, pero ¿cómo la ven? ¿Cómo ven esta situación en Argentina? Pues Argentina, después de haber atravesado muchos periodos de gobiernos socialistas, es una realidad que tenía gobiernos muy populistas socialistas. Podemos ver como en los últimos 20 años su economía se fue a pique, no habían servicios de salud. Tuvo de las peores crisis que ha tenido en su historia en los últimos años. Y eligen ahora a un gobernante de derecha, es una realidad que es un gobernante de derecha, como bien diría Andrés Manuel, un neoliberal, pero que sí viene a rescatar y a intentar que las inversiones extranjeras miren hacia Argentina, porque pasaba lo mismo, ¿no? O sea, dices, voy a invertir en un negocio en Argentina y no va a florecer. Entonces, sí siento que sus decisiones están muy drásticas. Son decisiones muy drásticas. Y que fueron desde el día 1, en el momento en el que tomó la silla presidencial, empezó a hacer decisiones de las que muchos de los argentinos no estuvieron de acuerdo y que hasta la fecha siguen sin estar de acuerdo. Y creo que esto va a definir, más bien, van a estar de acuerdo hasta que vean realmente un cambio en su estilo de vida y en inversión extranjera y de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos del país. Sí, uno de los principales factores es privatizar muchas cosas, desde la educación, y es una realidad. Yo soy docente, y no es lo mismo que lo que te exigen, o voy a poner el ejemplo de mi esposa, ella sí está en los dos ambientes. No es lo mismo que lo que te exigen en una escuela pública a lo que te exigen en una escuela privada. En una escuela privada no das resultados. Sí, adiós. En la pública estás bajo el aval de un sindicato que te protege. Exactamente. Entonces, sí, efectivamente, algo de lo que él propone es la educación, privatizarla. Tal vez se van a alcanzar mejores estándares de educación, que una nación que no se educa no puede salir adelante. Así que yo creo que eso es bueno. Pero su lado malo es que está tan mal la economía actual de Argentina que muy pocos van a poder acceder a servicios educativos de calidad, lo mismo que servicios de salud, pero probablemente lo está haciendo para capitalizar, porque no hay para pagar maestros, no hay para pagar servicios de salud. Yo hace algunos años escuchaba una estación de radio por internet de Argentina, y era muy común, incluso te avisaban los locutores de que, bueno, ya en este momento vamos a dejar de transmitir porque en esta zona se va a ir la luz por 8 horas. Y yo escuchaba los comentarios de cómo incluso en hospitales cortaba la energía eléctrica, y se sabía porque ya no había para pagar energía eléctrica. A ese grado tan mal estaban los servicios en Argentina. Y sí sería un peligro, porque pensándolo ahora en nuestro país, que Andrés Manuel
quiere que la Secretaría de la Defensa Nacional tome el poder de estos servicios importantes de nuestro país y quiere sacar a la iniciativa privada. Es un peligro total. Siempre se necesita este equilibrio entre la iniciativa pública y la privada. Entonces yo creo que si trajéramos esas ideas de Milei a México sería provechoso, pero habría que hacerlo muy paulatino. Yo me la diría con mis reservas por el hecho de que yo creo que algo que estamos viendo ahorita es que irte a los extremos, al extremo exactamente, es algo peligroso. O sea, estábamos hartos de un sistema de cómo nos manejaban y la gente votó por hartazgo por una opción. Y estamos viendo los resultados. Bueno, y exactamente lo mismo pasó en Argentina. Entonces ellos estuvieron durante mucho tiempo bajo el auspicio de los ultraizquierdistas y todo. De hecho, Argentina era así como que la representativa en América Latina de lo que está pasando en España con todo el movimiento de izquierda, de aborto y todo esto. Y verán hasta dónde llevaron las cosas. Vemos, por ejemplo, en lo que vemos en Rusia pasa lo contrario. O sea, en Rusia es una cuestión de que esas cosas no se permiten. Entonces, sí, a lo mejor en la apertura, el siempre dejar que el gobierno no puedes, yo siento, cohesionar solamente lo hago todo yo, porque eso te va a llevar el fracaso. Creo que el peor administrador es alguien que sabe que no va a perder dinero, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues no es mío. Entonces, si pierdo e invierto acá y lo pierdo, pues no, a mí no me infiere. Es muy distinto a cuando tú estás invirtiendo como iniciativa privada y dices, pues te lo voy a dar dinero, pero cuando me va a retornar el dinero. Exacto. Entonces, uno ya es mucho más precavido. Entonces, eso yo siento que ese balance sí es necesario para poderlo llevar. Entonces, irnos como Argentina así al extremo, ¿ok? Yo creo que a Milei lo que sí yo le aplaudiría es que si hay algo que me llama mucho la atención es que es un hombre cuya convicción, o sea, es inquebrantable, ¿okay? Fue un hombre que fue burlado, que fue, o sea, objeto de memes, burlas y 20,000 cosas, o sea, muchas personas que estaban en medios, cuántas cosas no se burlaron en su cara. Y que también se prestó por la forma tan disruptiva que tenía de abordar las cosas. O sea, llegaba a sus meetings de campaña con música, creo que era metal o rock pesado, y ese tipo de cosas que no estamos acostumbrados a ver en ningún político, sea de izquierda, de derecha, etcétera, etcétera. Sí, no, aquí es la banda y los tamborazos, ¿no? Pero y la batucada, que no sé por qué las batucadas, esas cosas que hasta ahorita no entiendo. Pero bueno, pero eso que dice, o sea, el disruptir, entonces él aguantó y hasta el día de hoy hay gente que lo sigue criticando y él, pues estoy firme, ¿no? Entonces, y bueno, otros presidentes, ¿no? Para irnos ahí, que para cerrar el bloque, vamos a regresar a lo mejor hablando con el que se considera es así el manda más, ¿no? del planeta, ¿no? Vamos a ver cómo le está en Estados Unidos y qué pudiéramos obtener de ahí para armar un presidente ideal, ¿ok? Regresamos. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán. De lunes a viernes en punto de las 2:30 de la tarde y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. Y estamos aquí de vuelta en Hipotéticamente y estamos platicando qué pasaría si aquí en México tuviéramos algunos de los presidentes que han sido disruptivos en otras naciones del mundo. Y pues ahora me gustaría preguntarles, ¿ustedes qué opinan acerca de que nosotros llegáramos a tener un presidente como lo que hoy en día es Donald Trump para Estados Unidos? Pues en primera yo creo que no tendría el presidente por apoyar los 350 millones de multa que le acaban de poner porque nada más anda con 200 pesos en su bolsa. Entonces, empezando, ¿no? Porque Trump es un hombre que ha estado donde está y ahorita está en un escándalo enorme en Estados Unidos, precisamente por esta situación donde creo que en el estado de Nueva York le demostraron que estaba cometiendo un fraude y por tráfico de influencia, estaba sobreinflando el valor de sus propiedades. Y en Estados Unidos ahí las cosas no se perdonan, ¿ok? Entonces, ahora, cuando él llega, ¿okay? Si hay algo que, bueno, en lo que se le parece a nuestro presidente, él habló y dijo que yo voy a poner y a la hora, nada, ¿ok? Entonces,
sí hubo muchos cambios en cuanto a la política, sobre todo con nuestro país, ¿no? O sea, muchos cambios en cuanto a muchas presiones, muchos aranceles que nos pusieron a nosotros así como que... Entonces, y él siempre se ha anunciado como el gran negociador, pero más que negociador, era como que un buleador a otros presidentes o otras economías, ejerciendo esa presión económica y militar para obtener, y que en esos 4 años, bueno, obtuvo Estados Unidos, porque estaba como que entrando en una recesión de Estados Unidos, de la que todavía por ahí se está hablando, y fue que pudo pues mantener a flote su economía. Y una de las cosas que sí es de aplaudírsele, yo creo, es que durante su mandato, si bien Estados Unidos se ha caracterizado mucho por impulsar su economía con la cuestión armamentista, durante su mandato sí hubo como que un episodio de tranquilidad, o sea, como que dijo, no, por aquí no va la cosa. De hecho, él fue retirando muchas de estos asentamientos militares, varias bases estratégicos y bases de Estados Unidos, precisamente como decir, bueno, no vamos a llevarlo por ahí, lo vamos a llevar por otro medio. Es algo que pues, digamos, dentro de su carácter, digamos, muy agresivo en el aspecto militar y humanitario, no lo fue tanto en su política, ¿no? Entonces, yo más que pensar en Trump, pienso en otro presidente de Estados Unidos que ahí sí, digo, estaría muy bien que lo hubiésemos tenido acá en nuestro país, que es Barack Obama. O sea, hizo muchísimas cosas que otros presidentes habían ofrecido y no habían cumplido, y él de alguna forma las logró hacer. Por ejemplo, el seguro de salud para todos, hubo un gran crecimiento económico durante su mandato. Obviamente, siempre el crecimiento económico va a responder a la confianza que tiene el mercado externo con lo que está sucediendo con el ambiente interno. Acá en nuestro país, muchos siguen diciendo, es que tenemos inflación por la pandemia. O sea, la pandemia hace 3 años que terminó. Realmente tenemos inflación porque el mercado, las políticas económicas internas no son buenas, entonces por eso no logramos salir de esta inflación. Algunos analistas económicos dicen que cuando AMLO termine, quien venga, Sheinbaum o Xochitl, vamos a tener una recesión económica en el primer año de gobierno. Entonces, Obama trajo una buena recuperación económica para el país, para Estados Unidos. Reconoció el derecho de las minorías, que era muy importante. Aminoró, a pesar de que todavía hay persecución racial, pero como que se estabilizó. Obviamente, teniendo un presidente de color, pues ya como que esta minoría también fue ganando adeptos. Entonces yo creo que si tuviéramos un presidente que sí cumplió lo que prometió, tal vez nuestra situación económica en el país, la defensa de los derechos humanos igual serían muy buenos, acceso a la educación, tendríamos un gobierno muy distinto al que estamos viviendo ahora. Una cosa a considerar es que los que nos viene ahorita, sí o sí, es histórico en México. Vamos a tener a nuestra primera presidente, que es, la palabra correcta es presidente mujer. ¿Okay? Vamos a presidente mujer, y esto va a ser algo que va a cambiar completamente la percepción, ¿no? Porque no por la cuestión, yo creo que del género, yo creo que no por eso, sino por la cuestión de, yo creo que las mujeres le meten un poquito más de inteligencia a sus decisiones, ¿no? Yo creo que son un poquito más acuciosas en ciertas cosas y más detallistas para ver las letritas así pequeñas. Entonces, yo creo que en ese sentido, ¿okay? Vamos a ver cómo se desenvuelven, ¿no? Entonces, yo creo también que podemos sacar muchas situaciones hipotéticas al respecto de qué pasaría si aquí en México tuviéramos a otros presidentes, pero hay que tomar en cuenta un detalle muy importante, que es que en realidad los presidentes no son los que tienen el poder absoluto, sino que también depende de las cámaras, de los congresos que hay en los diferentes países y cómo están organizados. Entonces, si bien podríamos decir, por ejemplo, Milei, Bukele, Obama serían buenos presidentes aquí en México, no porque lo fueron en sus países significa que con el sistema político que tenemos en nuestro país funcionaría de la misma forma de la que lo lograron hacer funcionar en sus países. Sí, es otra de las cosas que es importante, que a ver cómo se dividen las cámaras, o sea, ver porque van a haber distintos poderes, y no solo las cámaras, es importante ver
en cómo se va a desempeñar un papel que ahorita tal vez no lo tenemos muy en cuenta, pero es sumamente importante, es cómo se va a desempeñar el papel judicial. Sí, ese es importantísimo. Que ahorita es algo que está así como que con mucho debate, cómo va a quedar, sobre todo con declaraciones que hizo en últimas fechas el presidente, porque no se tiene que ser independiente, ¿no? No puede estar bajo el auspicio del otro poder, ¿no? Entonces, la cuestión es que son muchas formas de gobernar, ¿okay? Y fíjense que hay una que poco hemos hablado, ¿okay? Y mencionaba aquí nuestro compañero Jesús, ¿okay? Que era, ¿y qué pasaría si tuviéramos un jeque? Sí. Si tuviéramos un jeque árabe, o sea, un rey, o sea, estas personas que, o sea, sí vemos, pues Estados Unidos, ¿no? Por Rusia, pero no me dejan mentir que en lugares donde el desarrollo, al menos económico, ¿okay? Es impresionante, o sea, ahí la gente anda, los policías en Lamborghinis, ¿okay? Que aquí pues estamos todavía creo que no sé qué carro tenemos ahorita por acá, no tan malos, pero bueno, ¿qué sucedería con una situación así? Porque no me dejarán mentir que los jeques, o sea, si bien administran la riqueza, son personas que hacen crecer enormemente la cuestión económica en sus países, ¿okay? Entonces, ¿cómo la ven ustedes? Otra cosa que yo siento que influye mucho es que, volviendo al mismo tema de que no solo el presidente tiene todo en sus manos, sino también tiene mucho que ver con los ciudadanos y cómo son. No es lo mismo, por ejemplo, la popularidad que tiene Donald Trump, yo creo que también se atribuye a que apela a esta cultura americana de ser el bully, de tener este sentimiento de sentirse el mejor, mayor o mejor por ser estadounidense. Entonces yo creo que hablando justamente de los jeques árabes, tal vez podría funcionar porque, como bien dices, hacen crecer la economía de una manera impresionante que para aquí México es difícil imaginar, pero no funcionaría de la misma forma porque los mexicanos no tenemos la misma cultura y sobre todo también porque nuestro país a lo mejor no tiene la misma cantidad de recursos que tienen por allá. Sí, yo ya para ir concluyendo, yo digo que más que pensar, como dice Dani, en qué presidente tendríamos, es ahorita que estamos pues ya en campañas, pensar efectivamente en un beneficio a futuro. Es lo que necesitamos, no pensar qué presidenta me va a mantener la pensión de 8,000 pesos al mes, sino qué presidenta me va a dar las oportunidades para crecer mi economía personal, con qué presidenta va a haber una buena distribución de los poderes, en realidad, y que los diputados tengan su poderío, el poder judicial tenga su poder y el presidente también, con cuál de las dos presidentas se va a garantizar la distribución del poder, de los tres poderes como se concibió inicialmente. Y eso es lo que hay que pensar como ciudadanos, leer, entender qué hace el poder judicial, entender qué hace exactamente, porque muchos votan pues quién me va a garantizar la ayudita y no, como decíamos con Putin, quién va a hacer que mi negocio crezca. Y eso es lo que hay que pensar en estas próximas elecciones, quién me va a ayudar a crecer como persona y no quién se va a seguir enriqueciendo ahí en Palacio. Así es. Bueno, y con eso concluimos el programa el día de hoy, hipotéticamente hablando. El presidente que tenemos o el presidente que vayamos a tener, pues es algo muy importante que pues nosotros tenemos que valorar muy bien, tomar una decisión consciente de qué tipo de modelo queremos elegir. Hay muchísimos modelos políticos y económicos que están dirigiendo al mundo en este momento, ¿ok? Y nosotros ver, bueno, acorde a las cuestiones de nuestro mejor juicio, ¿ok? Bueno, considerar cuáles son las que serían mejores para nosotros. Entonces, concluimos con esto. Yo creo que el poder no recibe una sola persona, recibe un gran grupo de personas, como bien comentabas, ¿ok? Y de ahí, bueno, tomar en cuenta el equipo que viene después, cómo conformar todo lo demás para que el poder sea depositado en las personas pues idóneas, correctas, que nos puedan llevar a este barco, un mejor puerto, ¿no? Bueno, con esto concluimos hipotéticamente hablando, donde lo hubiera, sí existe. Imaginemos un universo donde, hipotéticamente hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido pero a la vez muy distinto se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Vayamos ahí, a ese multiverso.